Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Agradeciendo mucho pues a la Fundación Guayacanes la invitación y a la Facultad de Enfermería por la confianza que tienen en que pueda aportar con este tema de la didáctica de la educación para la salud, importancia de la planeación. El tema que voy a exponer es producto no solamente de mis prácticas comunitarias, sino también de producto de investigaciones que he hecho en instituciones educativas y que de tanto trabajar con docentes de instituciones, con pedagogos, he podido encontrar como unos caminos diferenciadores entre lo que es educación académica y educación para la salud. Y en uno de los temas que la gente más me ha recalcado es, bueno, pero es cómo hacer, cómo organizar las actividades educativas. Y bueno, quise entonces darle este énfasis en esta oportunidad. El objetivo entonces es describir la planeación, describir los elementos de la planeación didáctica del acto educativo orientado a la educación para la salud. Voy a comenzar con unas reflexiones acerca de la educación, la didáctica en general, educación para la salud y didáctica en la educación para la salud, como para ver aquellos elementos diferenciadores, y me voy a quedar un poquito más en la planeación del acto educativo y algunas consideraciones finales. La educación en general está definida por el diccionario como un proceso de socialización de los individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica llevar a la conciencia, la cultura y la conducta de cada uno de nosotros, y donde nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. Berger y Luhmann nos dicen que nosotros desde que nacemos entramos a un proceso de socialización. Ese proceso de socialización ellos le llaman primaria cuando es en la casa, y en la casa nos enseñan el comportamiento, ¿sí? Y aquellos todos rituales culturales. También nos enseñan los oficios. Luego pasamos a un proceso de socialización secundaria que se da en las instituciones educativas, y allí aprendemos saberes que nuestros padres no nos los pueden enseñar porque no lo saben, pero también las instituciones educativas tienen un punto bien importante en lo que es la prolongación de la cultura. Como quiera que sea, primaria o secundaria, estamos hablando en educación de unos procesos cognitivos, y estos procesos son procedimientos que lleva a cabo el ser humano para incorporar nuevos conocimientos. En esos procesos cognitivos participa todo nuestro cerebro, ¿sí? En el hemisferio izquierdo es donde están digamos, donde se dan los procesos de razonamiento y de comunicación, y en el hemisferio derecho es donde está la intuición, tan importante en la educación, y está toda nuestra creatividad. Pero también un autor, Miguel Martínez, nos dice que en el aprendizaje, en la educación y en el aprendizaje interviene el sistema límbico, que es el encargado de las emociones y de la afectividad. Humberto Maturana, un biólogo chileno, también hace bastante hincapié en la importancia de la emoción y de la afectividad en el aprendizaje de las personas. Miguel Martínez nos dice que la armonía entre las tres partes del cerebro, entre sus tres estructuras fundamentales para el aprendizaje, su equilibrio y sabia orquestación deberá ser el objetivo fundamental de nuestra educación moderna. Y si bien él lo dice en el escenario académico, e incluso nos hace una crítica que enseguida ahí la estoy mostrando, nosotros lo debemos de retomar también en la educación para la salud. Él dice: el verdadero proceso cognitivo, la verdadera creatividad son procesos favorecidos y propiciados por un clima permanente de libertad mental, una atmósfera general, integral y global que estimula, promueve y valora el pensamiento original. Hablando del pensamiento original, el de la persona, el pensamiento divergente y autónomo,
la discrepancia razonada, la oposición lógica y la crítica fundada. Miren cómo él lo dice en el contexto de la educación académica, pero que es bien importante en la educación para la salud, porque resulta que nosotros cuando estamos educando pareciera que quisiéramos es uniformar a las personas y que todas las personas hablaran de la misma forma y ojalá siguieran como aquellos parámetros que está dando quien está haciendo las veces de educador. Pero resulta que la crítica y la recomendación del autor es lo contrario, ¿cierto? Aprendamos a vivir y a educar en la diferencia y a aceptar esa diferencia. La didáctica es una disciplina, pero también es un arte que estudia la enseñanza, el arte de enseñar o situación de enseñanza, enfocada en la interacción que ocurre entre el enseñante, el maestro, el profesor, el aprendiz, el alumno o el estudiante y el saber, contenido o currículo, que es el que convoca el encuentro. Esto es la didáctica en la educación en general. ¿Cuáles son los elementos de la didáctica? En la didáctica intervienen elementos como quiénes son las personas que están ahí, ¿sí? No el quién es el docente y quién es el estudiante simplemente, sino qué caracteriza las formas de pensar y sobre todo las formas de aprender de los aprendices o de los estudiantes. El para qué se está educando, qué es lo que convoca el encuentro educativo, que se refiere a los contenidos, el con qué se va a educar, el cómo se va a educar, y ahí estarían las estrategias didácticas, las técnicas y las actividades, y el dónde ocurre ese proceso educativo. Ahora bien, vamos a las fases de una secuencia formativa. Estas autoras nos hablan desde la perspectiva de la enseñanza. Hay tres fases. Una fase preactiva donde los educadores planean las intervenciones. Una fase interactiva que es donde aquí se pone en escenario lo que planeó el profesor, y entonces es la fase donde están ambos actores, estudiantes y docente, y la fase posactiva, donde ambos actores evalúan su enseñanza o la acción educativa. Esto desde la perspectiva de la enseñanza. Desde la perspectiva del aprendizaje, entonces nos dicen que hay una fase inicial, es decir, acá en esta fase interactiva, que es donde ocurre la fase de aprendizaje, hay una fase inicial importantísima en la motivación, en la introducción del tema y en el indagar saberes previos y afectos también con respecto al tema. La fase del desarrollo en la que se realizan los aprendizajes, o lo que uno diría que se desarrolla el tema, y la fase de cierre o de síntesis en la que se estructuran y se consolidan los aprendizajes. Ahora vamos a lo que es la educación para la salud. Y en la educación para la salud, entonces, encontramos, ya Luis Sea nos habló bastante de las definiciones de la OMS, yo traje una diferente, diría uno más actualizada. Lo define como, Riquelme lo define como un proceso por el cual las personas son más conscientes, volvemos a lo de la conciencia de su realidad y del entorno que les rodea, ampliando sus conocimientos, valores y habilidades que les permitan desarrollar capacidades para adecuar sus comportamientos y realidades. Y si bien, miren que viene con la misma tónica que la Organización Mundial de la Salud la definió en 1980 y tanto. Entonces, la educación para la salud, más que uno estar en darle o potenciar, más que apostarle a los conocimientos, le apuesta más al conocimiento de sí mismo, al conocimiento del entorno, pero también a qué es lo que vas a hacer contigo, con tu vida y con las posibilidades que tienes. El mismo autor dice, la finalidad de la educación para la salud es facilitar que las personas movilicen sus propios recursos y desarrollen capacidades que le permitan tomar decisiones conscientes, autónomas sobre su propia salud.
Esto no es más que a lo que le apuesta la educación para la salud, el empoderamiento, ¿sí? Y es un empoderamiento, es decir, yo tomar las riendas de mi vida, ¿sí? También ser solidario con los demás. O sea, no es solamente porque es que mi vida es también mi entorno, como lo decía Luisea en la conferencia pasada. No soy solamente yo, soy yo con el mundo, ¿cierto? Y el mundo es el otro, pero el mundo también es el entorno que me rodea, el cuidado del medio ambiente. Empoderarme, ¿sí? Es tomar las riendas de mi vida. Empoderarme es asumir ese poder que tengo como un ser humano, ¿sí? Como un ser humano que pertenece y que vive con otros seres humanos. En la didáctica, en la educación para la salud, hay unos componentes integradores que en un estudio que hice de sistematización de experiencia educativa para la educación, en educación para la salud sexual, que fue lo que encontré, que no intervienen enseñantes y no intervienen docentes y aprendices, intervienen son sujetos, sujetos que tienen biografías diferentes, ¿sí? El docente lo encontré más como un orientador del aprendizaje y entonces es un sujeto orientador, y el aprendiz es más un sujeto de cuidado, un sujeto que está en disposición de mejorar sus condiciones de vida, de aprender para mejorar su vida. Encontré que más que objetivo, sí hay objetivos, pero más que objetivos encontré fue intenciones. Hay algo que motiva al orientador a organizar todo un proceso educativo. Hay una intención, pero hay una intención también del sujeto de cuidado de estar ahí y negociar o conversar esas intenciones que son diferentes a los objetivos es bien importante porque parte de eso es la motivación. Hay unos contenidos y unos contenidos que deben de salir de unas necesidades previamente analizadas con quienes, con los sujetos de cuidado y en las expresiones de qué es lo que le motiva estar en este lugar. Los procesos de educación para la salud siempre deben de partir de un análisis de las necesidades que tienen los sujetos y las comunidades, ¿sí? Y puede ser que yo como enfermera y epidemióloga vea que tienen el riesgo porque uno siempre se concentra en el riesgo se va a morir, el riesgo se va a morir. Pero puede ser que el sujeto de cuidado tiene otras necesidades. O sea, estamos hablando de lo mismo, del riesgo, digamos, del riesgo de una infección de transmisión sexual, pero el sujeto de cuidado, de la forma como lo mira, yo lo miro como utilice el condón, pero él me dice, no, enséñame a tomar decisiones, ¿sí? Entonces miren cómo esos contenidos cambian dependiendo de las intenciones, pero también de esas necesidades expresadas por los sujetos. El territorio. Importantísimo analizar, no es solo el lugar, sino qué significa el lugar donde se va a dar el acto de cuidado, donde se está viviendo este proceso de educación para la salud. ¿Qué significa el que yo sea enfermera y esté ahí? ¿Qué significa el lugar? Como trabajo tanto en las instituciones educativas, el aula de clase, ¿qué significa para el estudiante? Y generalmente le saco mucho el cuerpo a hacer los procesos educativos en el aula de clase porque en la cancha para ellos hay más libertad y entonces se sienten más libres de expresar lo que quieren decir. El territorio, tan pequeñito como entre el aula de clase y la cancha, y hace un significado, pero con adultos también es muy importante mirar ese territorio, ¿sí? ¿Qué significa digamos, el consultorio o qué significa para esa persona, por ejemplo, el lugar de la acción comunal, donde se pueden dar procesos educativos también? Los métodos y las técnicas didácticas, que es el cómo, que deben ser participativas, que deben propiciar la reflexión y deben de motivar, mover el cuerpo y, como lo diría ahorita, mover todo el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, pero poner en consonancia también toda esa afectividad y de las emociones del sistema límbico. Y los recursos, ¿qué es lo que yo necesito para dar esa educación para la salud? Me voy a quedar un poquito entonces en lo que sería en este momento
la planeación y en la planeación los métodos y las técnicas. En la planeación del acto educativo, al igual que lo vimos en el académico, pues sí hay una fase preactiva y una fase de planeación, y esta fase de planeación debe arrancar por analizar el sujeto, quién es el sujeto de cuidado, pero quién soy yo también como sujeto cuidador, qué afectos tengo con el tema, qué afectos tengo con las personas que estoy cuidando, porque ¿qué es lo que sucede? Muchas veces nosotros estamos en un acto educativo porque me dieron un contrato, o sea, no tenía más que hacer, estaba desempleada y yo me fui, me dijeron, hay unas charlas, entre comillas, del condón o de planificación familiar o de hipertensión, ¿sí? Para cierta población. Pero bueno, mire, cómo ahí se partió. Ahí el sujeto de cuidado no es sujeto, es un objeto. ¿Un objeto de qué? Un objeto de mi contrato, ¿sí? Pero bueno, no importa. Yo voy a ir, ¿sí? Voy a hablar con ellas y con ellos qué significan esos estilos de vida, qué es lo que hay alrededor de esos rituales que la gente hace y que algunos son muy sanos y otros podrían representar algún riesgo y hacer que las personas se piensen en su propio concepto y también en el riesgo que están tomando. Esta fase de planeación, entonces, es una fase muy de pensarme yo como sujeto cuidador, pero el otro como el sujeto de cuidado, y mirarlo más desde la subjetividad que desde la objetividad y de los datos. Luego hay una fase interactiva también, pero en esa fase interactiva yo pongo en escena lo que planeé, pero también están ahí los sujetos participantes, y ahorita miraremos entonces la propuesta. Y la fase posactiva, que es la fase de evaluación, tan importante, porque esta fase de evaluación de cada acto educativo yo la voy a retomar para la planeación del próximo encuentro y para mejorar mis propios procesos educativos. En la planeación del acto educativo yo debo analizar las necesidades, pero no yo sola como sujeto cuidador, sino analizar las necesidades con el sujeto de cuidado, porque es que no es solo analizar las necesidades, sino lo que significa para las personas el concepto de salud, ¿sí? Es que no es el mismo de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿qué significa para ellos la salud y qué significa para ellos los estilos y los modos de vida? Porque también debemos de apostarle a los modos de vida. La formulación de los objetivos de aprendizaje, la identificación de metodologías técnicas y actividades didácticas, y también estaría la evaluación. En las metodologías, ¿qué es lo que se sugiere, ¿cierto? No solamente en la educación académica, sino también en la educación para la salud. Metodologías que pongan en escena todo nuestro cerebro, no solamente el aprendizaje, no solamente el conocimiento, ¿sí? Sino también la intuición, la imaginación, la posibilidad de creatividad que tienen todos nuestros sujetos de cuidado, y es ahí la importancia, porque es que cuando yo pienso en el empoderamiento, empodérese de su vida, de sus capacidades y de sus posibilidades, pues entonces yo le estoy diciendo a la persona, vea, cree para usted mismo y para su entorno y para el otro, pero también poner en escena en esas metodologías todas esas emociones y la afectividad que está alrededor de todo el proceso educativo. Las metodologías entonces deben ser activas, que exijan movimiento del cuerpo, participativas y que estimulen la reflexión y la creatividad de las personas. Ahí entonces el protagonista no es el sujeto cuidador, es el sujeto de cuidado, quien va a protagonizar y va a dirigir su propio aprendizaje. Las técnicas que nos pueden ayudar en estas metodologías son variadas. La sesión expositiva, que es la que todos más conocemos. Las recomendaciones es que las mezclemos con otras metodologías, las que vienen enseguida, que sean 20, 25 minutos
de exposición dependiendo del sujeto de cuidado, porque sabemos que los niños y los adolescentes pues van a tener mucho menos tiempo para la concentración y las personas adultas un poquito más, pero que si las mezclamos con otras metodologías más activas o donde haya más movimiento, pues entonces se pueden aprovechar más los tiempos. En las sesiones expositivas, pues entonces lo que se sugiere es que se utilicen ayudas didácticas, y estas ayudas didácticas, pues porque la audición y la visión aumentarían un poco más como la retención. La metodología del caso es proponer una situación. Claro, como ya nosotros hicimos un análisis de las necesidades y conocemos el contexto, entonces es llevar un caso o una situación que sea similar a lo que está viviendo nuestro sujeto de cuidado y ponerlo a conversar. Entonces, presentarle una situación problemática y hacerle una pregunta. Hay dos formas. Hacerle la pregunta a todo el grupo de personas, que ojalá no pase de 10, 12 personas, hacerle la pregunta, que la persona lea el caso cada persona, al igual pues es una lectura guiada, porque a veces hay gente que no lee, no sabe leer, perdón, o no entiende algunos términos, y al finalizar cada uno lo lee, una lectura guiada, y que la persona hable de sus percepciones, y luego con una serie de preguntas se hace un análisis más minucioso de esa situación problemática que le estás dando. La otra estrategia es: leemos la situación todos y luego por subgrupos las personas solucionan o miren cuál es la mejor forma de solucionar esa situación problemática. Se elige un moderador y son los moderadores los que van a hablar por el grupo, y finalmente son las personas las que hacen la síntesis o el aprendizaje que extraen de ahí. La otra es el juego de roles. Es bien importante porque es bien dramática, es poner a la gente a dramatizar, ¿cierto? Dentro de las recomendaciones, muchas personas no quieren dramatizar. Bien sabido que nosotros no podemos obligar a nuestros sujetos de cuidado a hacer algo que ellos no quieren. Entonces, quienes quieran dramatizar, realmente hay a veces personas en los grupos que les encanta participar, les encanta el movimiento y se duermen sentados. Entonces el juego de roles es bien importante. Dentro de las estrategias que se propone, entonces hay autores que hablan de llevar casi que la situación con todos los personajes y el diálogo para las personas, y es simplemente decirle: usted quiere hacer el papel de papá, de mamá, de hijo, y es ponernos en roles diferentes. Y porque esa es la idea, poner que la persona se ponga en el lugar del otro. La otra estrategia es poner a las personas, decirles: la situación es esta. Voy a contar una experiencia. Una vez una profesora en una institución educativa estaba muy preocupada porque sus niños de quinto de primaria no hacían sino hablar de la prostitución y del narcotráfico. Para esa época se estaba pasando en la famosa serie de Pablo Escobar, y era de esperarse que los niños pues hablaran de eso. Ella quería que les hablara de la prostitución. Lucever, no sé qué hacer con esos niños, yo no sé cómo entrarles. Entonces organicé con toda mi planeación, y lo que hice fue un juego de roles y los dividí por subgrupos y les entregué: usted me va a hacer una escena de prostitución, ustedes me van a hacer una escena de prostitución en la casa, ustedes de prepago, entendían perfectamente que era prepago, de escena de prostitución en la calle y en las virtuales, las pornográficas. Eran niños de quinto de primaria, entonces estoy hablando de niños entre 9 y 10 años y medio. No tuve que decir nada más. Los niños hicieron solos la dramatización. Trajeron a esa escena, a ese juego de roles, trajeron todo lo que habían visto. Jugaron papeles, sí. El papel de proxeneta, el papel de la prostituta y el papel de quien compra el servicio. Y luego, en una sesión conjunta, las preguntas fueron: ¿cómo se sintieron? ¿Cómo se sintieron los que jugaron cada papel? Y si vieran los niños y las niñas, qué cosas, qué sabiduría se encontró en ellos alrededor de todo lo que era la prostitución, desde donde ellos lo veían.
desde el barrio donde lo veían, pero también desde los medios de comunicación y en este caso mucho más la televisión. Cualquiera que sea las técnicas, las que llevo hasta ahora, pero las que vienen, siempre debe haber un cierre, un proceso de reflexión y si es posible que las personas hablen de sus aprendizajes. El método del debate es bien importante, es hacer la introducción a una situación cotidiana, ¿sí? Y dejar una pregunta problematizadora también. Y buscarse situaciones que tengan diferentes puntos de vista, ¿sí? Diferentes formas de proceder y que las personas conversen, ¿sí? Ojalá hagan ese debate desde sus propios saberes. Esta estrategia del seminario, lo que recomiendan los autores es el seminario es más como para personas con un nivel intelectual más alto, no obstante, no lo he probado en instituciones con adolescentes, pero es asignar temas, que la persona haga una investigación sobre su tema y lo comparta con las personas, pues con el resto del grupo, y finalmente el resto del grupo hace una conclusión alrededor de los aprendizajes de esta sesión. Y la escucha proyectiva es bien importante, es parecido al debate, pero es llevar una situación o un tema, ¿sí? Y poner a las personas a defender un punto de vista que no es su propio punto de vista. Es más, ojalá que sea su punto de vista contrario. Por ejemplo, yo hablo mucho de lo que es salud sexual porque es en lo que yo más me he movido y sería, por ejemplo, hablar de una situación de la diversidad sexual, ¿sí? Y colocar a que una persona que hayas identificado que tiene alguna tendencia de homofobia, ¿sí? O una incomprensión frente a la homosexualidad, ponerla a defender a las personas homosexuales o a una persona con diversidad sexual. En esta escucha proyectiva es bien importante lo que les traen, o la ventaja que les traen es porque es poner al sujeto de cuidado en la piel del otro, ¿sí? Y después, claro, como en todas, ¿cómo te sentiste? ¿Qué se sintió? ¿Sí? ¿Qué aprendizajes podemos sacar de esto? Bueno, en cualquiera de las técnicas que nosotros utilicemos, debemos de tener en cuenta que siempre en los procesos educativos podemos caer en algún riesgo o llevamos implícito algún riesgo de afectación, sobre todo en lo psicológico de la persona, en la personalidad, estamos tocando identidad también y puede haber alguna afectación psicológica. Ahí entonces hay que tomar algunas precauciones. Dentro de las precauciones, por eso es bueno no llevar. O sea, vos ya conoces la cotidianidad y la problemática, ¿sí? Entonces no vas a llevar una situación, si te diste cuenta, por ejemplo, de una situación de violencia sexual, una niña que haya sido violada, ojalá que el tema toque la violencia sexual, pero muy indirectamente para no afectar, porque es que en estas situaciones no solamente la persona, la víctima es la afectada, sino las personas que están alrededor. Entonces, claro, el problema es de violencia sexual, vas a hablar de algo positivo, ¿cierto? Los derechos humanos o los poderes que tenemos como seres humanos, pero no quedar el tema, no llevarlo hacia violencia sexual. La segunda precaución es, si la persona no quiere participar en las actividades, no la vas a sacar, excepto que la persona quiera salir, ¿sí? Pero no la obligues nunca a participar, a hacer las cosas que los demás hacen. Por ejemplo, a expresar algo, no lo obligues, a mostrar si propusiste hacer un dibujo, si la persona no lo quiere mostrar, no lo muestres, porque uno no sabe, ¿cierto?, qué fue lo que pasó, porque en un dibujo, en una expresión, en una frase, la persona pone su vida,
¿sí? Y a veces su vida no la quiere mostrar a los demás. Si te la quiere mostrar a ti, pues muy bueno. Pero también es importante identificar aquellos problemas o situaciones problemáticas desde el punto de vista psicológico para hacer algunas recomendaciones. Bueno, a las técnicas se ponen en contexto con actividades, ¿sí? Las actividades, lo que nos recomiendan los autores es que sean lúdicas. Lúdicas es de juego. ¿Por qué el juego? Porque el juego pone todo el cerebro, su hemisferio izquierdo con el conocimiento y la racionalidad, el hemisferio derecho con la intuición y la creatividad tan importantes y el sistema límbico con la motivación. Además, porque el juego ameniza mucho los encuentros. En nuestras planeaciones educativas, nosotros hacemos un registro. En este registro es importante colocar el nombre del tema y que este tema tenga una connotación que sea positiva, ¿sí? Que no es violencia sexual, sino más bien vivir en armonía o los derechos, o has conocido que tienes poderes. Bueno, analizar los sujetos y los sujetos qué motivaciones tienen para estar ahí, salió de las necesidades, pero en esa sesión de diagnóstico que hiciste, cómo se refieren al tema y realmente cuál de los temas, porque los temas generalmente son muy amplios, pero entonces, cuál es realmente, qué del tema es lo que más interesa, el objetivo que estás persiguiendo con la sesión, la fecha, importantísimo, el día, la hora, porque no es lo mismo para lo que son las actividades y la metodología, que sea en la mañana, que sea en la tarde, que sea un sábado, un domingo. Muchas veces tenemos que trabajar los domingos para propiciar que la comunidad esté, porque la gente trabaja. El lugar es importante, ya hablé un poquito, lugar como territorio, pero el lugar, el escenario, cómo es la temperatura, si es muy caliente, el lugar donde vamos a convocar a las personas, si es amplio, si es estrecho, si tenemos sillas, cómo está decorado el salón comunal o el aula de clase donde lo vamos a desarrollar, qué mensajes hay en este lugar, es bien importante, y de pronto nosotros poder decorar el lugar también con el tema. En estas actividades, y aquí estarían las actividades planeadas para la interacción, entonces nosotros desarrollamos actividades de inicio, actividades de desarrollo y actividades de evaluación, y en las actividades de inicio pues hay que hacer una presentación de las personas, utilizamos estrategias como la telaraña, o aquella en la que las personas recuerdan, ¿cierto? Se hace como el recuerdo de todas las personas, entonces yo me nombro, pero el que me sigue me tiene que nombrar a mí, nombrarse a sí mismo, etc. Esto mis estudiantes lo llaman romper el hielo y sí, es como una fase de conocimiento, explicación del objetivo y del tema que vamos a trabajar y una exploración de saberes y de percepciones, afectos o desafectos que las personas tengan alrededor del tema, y uno de ellos puede ser el alcance de la estrella o llevar frases para que la gente hable alrededor de las frases, si está de acuerdo o no. Para cada uno hay que definir recursos y tiempo. Dentro del tiempo no se recomienda más de 90, 120 minutos en una actividad educativa. Realmente depende mucho del sujeto de cuidado. Con los adolescentes, a mi modo de ver, 60 minutos ya como que es suficiente, porque ya ellos se cansan. Y tienen razón de cansarse porque todas estas actividades educativas dejan demasiados mensajes, y que lo mejor es que tú dejes un mensaje para la reflexión, porque recordemos que en estas actividades hay un proceso prerreflexivo, ellos van, reflexionan, y en la próxima encuentro pues sería bueno hablar de lo que reflexionar. En las actividades de desarrollo siempre me ha funcionado, porque trabajo mucho con adolescentes, el trabajo por subgrupos. Puede ser que estén por subgrupos siempre, o puede ser que ellos roten por stands. En cada stand se tiene una fase relacionada con los mitos. Por ejemplo, si vamos a hablar de los métodos de planificación familiar, entonces cada stand tendría un método,
y entonces comenzamos por hablar qué piensan ellos o qué saben de ese método de planificación familiar, cómo se usa, qué dudas tienen, y hacemos una exposición, o a veces el tema se aborda en forma de diálogo con las personas y finalmente hay una discusión y aclaración de dudas. Al finalizar todas las rotaciones, entonces hay que hacer una reflexión, y esa reflexión, yo como trabajo tanto con adolescentes, imposible reunirlos para esa reflexión a los 30 o a los 40 o a los 50, entonces mejor ese cierre se hace en el último stand que tuvieron. Muchas son las actividades que yo puedo desarrollar para actividades para poner en contexto cada uno de esas técnicas didácticas. Juego de roles, pues tiene otras actividades, el panel de discusión también tiene otras actividades. Y la actividad de evaluación, entonces, sería un juego de la escalera, o escribir una carta, hoy aprendí que, o yo me comprometo a, le permite a la persona evaluarse, no solamente a mí como sujeto cuidador, pero sobre todo a la persona. Bueno, finalmente de todo esto estuve 60 minutos en toda esta actividad. ¿Yo qué aprendí o a qué me comprometo? ¿Cierto? Es importante preguntar por la satisfacción. ¿Cómo se sienten las personas con aquellas actividades que nosotros hicimos con ese proceso educativo, y qué sugerencias tienen? Dentro de las consideraciones finales, pues la educación para la salud hay que asumirla como un proceso de enseñanza planeado, y un proceso de enseñanza planeado en la forma como aprenden nuestros sujetos de cuidado, no como yo estoy enseñada o qué es lo que me gusta para enseñar, no, cómo es que las personas aprenden. Es un proceso sistemático y organizado de gran relevancia en la potenciación del empoderamiento y la promoción de actitudes y prácticas saludables, las cuales deben ser coherentes con el contexto social, cultural, institucional, político y de salud de los sujetos de cuidado. La otra consideración, el encuentro debe planearse con metodologías activas, las técnicas didácticas y las actividades lúdicas que estimulen la utilización de ambos hemisferios del cerebro y del sistema límbico, de tal modo que las capacidades racionales, lógicas y comunicacionales del hemisferio izquierdo armonicen con la capacidad intuitiva y creativa del hemisferio derecho y con las emociones y la motivación del sistema límbico. La afectividad es muy importante, realmente, como lo dice Maturana. Por eso uno muchas veces aprende de la mamá y de los padres o de las profesoras que son afectivas, porque el aprendizaje con afecto es mucho más instaurador en nuestras vidas, o tiene más relevancia en nuestras vidas, que este aprendizaje que va sin amor y sin emoción. Bueno, esto es todo lo que yo tenía para compartir en este momento, pues en esta invitación. No sé si ustedes tienen dudas, inquietudes. Lucever, muchísimas gracias entonces por tu intervención del día de hoy. Agradecemos tu participación. Tenemos una pequeña pregunta que nos la envían aquí a través del WhatsApp, ¿cierto? Es un poquito extensa, pero te la voy a leer. En el campo de la salud, los contenidos de autocuidado se enseñan desde la formación universitaria. Son temas transversales durante toda la carrera. Pero muchos estudios demuestran que los profesionales de la salud no tienen prácticas de autocuidado, es decir, que no lograron interiorizar lo aprendido para la vida personal. Incluso quienes en su rol deben educar en salud a las comunidades y grupos poblacionales. Aquí hay algo complejo porque la comunidad en general, los profesionales de la salud, somos referentes del cuidado de la salud, somos modelos de vida saludable, lo cual dista de la realidad, haciendo que perdamos credibilidad y confianza ante la población en general. ¿Qué está fallando durante la formación universitaria? ¿Por qué, si existe el conocimiento, no nos apropiamos de las acciones de transformación de uno mismo? ¿Cómo romper con esta práctica de poco o nulo cuidado de sí mismo? Bueno, yo pienso por mi experiencia, ¿sí? Cuando yo les digo que en los procesos educativos se están confrontando dos biografías, ¿sí? Realmente sí son dos biografías.
es mi biografía con la biografía del otro. Y la biografía del otro es la de mi sujeto de cuidado. Lo que yo he hecho, no solamente conmigo, sino con mis estudiantes, es vamos a pensar qué es lo que significa para nosotros lo que vamos a hablar. Por ejemplo, el condón. ¿Qué significa el condón para mí? Yo utilizo el condón, me gusta el condón. Y no es porque yo tenga que cambiar mis prácticas de autocuidado, ¿sí? Y pudiera ser que muchos de mis estudiantes, o pudiera ser que yo, como sujeto cuidador, tengo un significado del condón de ruptura, porque es que nosotros hablamos del condón como un condón protector, y muchos de mis adolescentes dicen, es que el condón es un salvador de vidas, pero a veces el sujeto de cuidado no lo ve, el cuidador no lo ve así. Entonces, mirar primero mi relación con el condón, ¿sí? Antes de ir. No porque yo tenga que utilizar el condón, sino para cuidarme de hacer, de utilizar un lenguaje no verbal estigmatizador y fastidioso del condón, ¿sí? Es que la gente va y en el verbo dice, no, el condón salva vidas, el condón es lo mejor, el condón no sé qué, pero a la hora de enseñar cómo colocar el condón, literalmente lo cogen con asco, ¿sí? Entonces, lo que hago con mis estudiantes es, primero, le llamamos simulacro, y es, primero vamos a hablar del tema para ir identificando afectos y desafectos. Hay un tema que realmente a mí me fastidia y es el tema de la violencia sexual. Y es el tema cuando a las mujeres se les dice es que no sirven sino para la cocina. Cuando yo me doy cuenta en esa actividad de diagnóstico que se refieren a la mujer de una forma estigmatizadora. Yo lo confieso, me molesta, porque soy mujer y porque soy un ser humano. Pero lo que hago con mis estudiantes y yo misma es, sí me molesta, pero el que me moleste no quiere decir que yo voy allá a echar cantaleta. Ni siquiera voy a aconsejar, ¿sí? Porque lo que menos quiere la comunidad es que usted vaya a aconsejarle. A veces te piden el consejo, pero lo que hacemos es, primero hagámonos conscientes de mis afectos y mis desafectos con el tema y las reacciones, para yo poder cuidar mi lenguaje no verbal, ¿sí? Y orientar, darme cuenta que es que si hay situaciones de violencia, es porque la gente por cultura no ha aprendido a valorar la mujer en este caso, ¿sí? O las diversidades sexuales. Y que vean en las personas el humano que hay antes de estar mirando su orientación sexual. Entonces, hago simulacros, esos simulacros para mis estudiantes son simulacros, pero para mí yo los oriento más es desde ese aprendizaje. ¿Qué es lo que falla en las universidades? Es que usted no puede olvidar, yo no puedo olvidar que mis estudiantes vienen de un sistema cultural, ¿sí? Que venimos de una cultura, que tenemos una biografía que es individual, pero que es social también, y es cultural, y es religiosa, y es económica, y es de todo, ¿sí? Y que por lo menos la persona lo analice para que se cuide de ese lenguaje no verbal. Y también porque también he tenido estudiantes que se oponen. Yo les veo que ellos como que dicen, profe, yo no puedo con esto, no lo haga. Si no puedes con esto, no lo haga. Es peor que lo hagas y me afectes a los sujetos de cuidado y además pues porque no estás preparada. Entonces dejo a mi estudiante que ella observe. Me sucede mucho con explicar el condón, el colocar el condón. Mis estudiantes ven y cuando ven al profesor que lo hace y a otros compañeros que lo hacen, profe, yo ya sí soy capaz de hacerlo. Obviamente hay situaciones difíciles como cuando una adolescente, hombre o mujer, te dice, ¿y cómo se coloca el condón con la boca? Pues hay que enseñarles. A veces mis estudiantes les enseñan cómo colocarlo con la boca y otras veces me ha tocado a mí, ¿sí? Haciéndole la diferencia. Venga, yo le enseño a colocar
el condón con la boca, pero si lo que me estás pidiendo es que te enseñe a hacer sexo oral, eso no es. Pues eso no es lo que yo te voy a enseñar, porque es también ser claro con el sujeto de cuidado. Son dos biografías, son culturas que hay que ir cambiando y nuestros estudiantes como nuestros profesionales también tenemos nuestra biografía. Muy difícil de responder la pregunta, pero no sé si en algo aporté. Perfecto,